Tengan ustedes un buen día, jóvenes y señoritas. Vamos entonces a resolver un ejercicio perteneciente a la gestión 2019 primer semestre. Un ejercicio pasado, ¿no? Veamos qué dice. Me dice que una mezcla gaseosa de 11 libras de oxígeno, 4 kilogramos de nitrógeno y 14 onzas de hidrógeno. Además de dos gases, fíjense, un gas X y un gas Y. ¿Ya? Vamos hasta allá el planteo. Me dan las masas de tres gases conocidos y me dicen que yo tengo dos gases desconocidos X y Y. Bueno, dibujamos un recipiente, planteamos gas oxígeno, gas nitrógeno, gas hidrógeno, el gas X y el gas Y, que son desconocidos. Me dan la masa del respectivo gas oxígeno, la masa y la masa. Y bueno, las tres masas debo llevar a gramos, sabiendo sus respectivos factores de conversión, ¿sí? Hasta ahí tenemos, ya tenemos las masas y bueno, el planteo hasta donde hemos leído. Ya. Y me dice además que cuya relación de presiones del gas X y del gas Y es de 3 a 4. Este 3, 2.4 representa una división, ¿sí? Bueno, veamos entonces esa condición, yo lo estoy escribiendo aquí, que la presión de X respecto de la presión de Y es como 3 es a 4, es decir, es una división. Vamos a ver más adelante cómo usamos esa condición. Bueno, ¿qué más me dice? Que la presión de la mezcla son 2 atmósferas y los moles totales me dicen que son 750. Plantearemos también eso. Presión total 2 atmósferas, moles totales 750 moles. Luego, y el peso molecular promedio es igual a 18,22 gramos mol. También plantearemos eso. 18,22 gramos mol, peso molecular total. ¿Y qué más? A ver, considerando que el peso molecular del gas Y es igual al peso molecular del nitrógeno más el hidrógeno, determinar el peso molecular de X. Bueno, me dará una condición de suma para encontrar el peso molecular del gas Y. Bueno, yo podría hallar el peso molecular del gas Y, fíjense. Yo conozco, sí, este gas es conocido, este gas es conocido y este gas es conocido. Entonces, como el peso atómico del oxígeno es 16, multiplicamos por los dos, porque es un gas diatómico, sería 32 gramos mol. Lo propio para el nitrógeno. El nitrógeno es un gas diatómico, 14 gramos para el átomo y 28 gramos mol para la molécula diatómica. Lo propio para el hidrógeno, encuentro su peso molecular. Y bueno, para encontrar el peso molecular del gas Y me da una serie de condiciones. Me dice que ese peso molecular es igual a una suma. ¿A la suma de quién? Al peso molecular del nitrógeno más el hidrógeno. Entonces, del nitrógeno es 28 y del hidrógeno es 2. Así que hallo la respectiva suma y yo tendría el peso molecular del gas Y. Y finalmente, para todas las condiciones que me pide determinar el peso molecular del gas X, ¿sí? El peso molecular del gas X. Fíjense ahora que recuerden que cuando resolvíamos densidades solíamos plantear condición de masa, condición de volumen y el cociente era la densidad, ¿sí? Es decir, todo lo planteábamos en columnas y en columnas. Y de esta forma acomodábamos nuestros gases. Y lo que tengo por debajo es para la mezcla total, ¿no? Bueno, si yo quiero saber el peso molecular del gas X, ¿qué debo saber? Necesito dos datos más, es decir, necesito los moles de X, como también necesito la masa del gas X, ¿sí? Y aplicando una definición de que los moles es igual a la masa sobre el peso molecular, podría hallar el peso molecular de X. Sin embargo, a ver, ¿qué condiciones más tendría? Fíjense que esto es dato, así que yo podría hallar tranquilamente los moles para los tres primeros gases, no había ningún problema. Bueno, tampoco tengo la masa del gas Y, pero sí tengo su peso molecular. Así que por el momento tampoco yo podría hallar el número de moles. Sin embargo, además de todo el planteamiento de arriba, que me daban presión total, moles totales y este peso molecular total. Fíjense que los moles totales yo los voy a acomodar ahora aquí debajo, ¿sí? Es decir, que estos 750 moles representan la suma de los 5 respectivos gases. Y bueno, el peso molecular promedio, si quiero yo también lo puedo anotar aquí, pero sabemos que no se calcula como la suma, ¿verdad?
tiene una fórmula más especial, diremos en este caso. Y bueno, y la condición que veamos cómo usamos. Fíjense que tengo los datos para el final, es decir, moles finales y el peso molecular promedio, que se le representa con una barrita arriba, ¿no? Y así que yo podría usar la definición de moles que me dice que los moles totales es igual a la masa sobre el peso molecular total o el peso molecular promedio. Teniendo así 2 de 3, es decir, tengo esto y tengo esto, puedo hallar el tercer dato, que es la masa. Masa representa esto, así que yo hago un simple despeje, que son los moles 750 multiplicado por el peso molecular 18,22 gramos mol. Así yo tengo ya calculado la masa total, ¿sí? La masa total. Anoto aquí debajo también, que representa a la suma de las 5 masas por un balance másico. Recuerden nuevamente que el balance se puede hacer tanto para masa como para moles, ¿no? Bueno, ya estoy agotando todas las condiciones que tengo, es decir, estoy agotando casi todas las condiciones que me han dado. Sin embargo, hay una condición más que yo no he usado, que es esta, que me dice que la relación de presiones del gas X y del gas Y es de 3 a 4. Fíjense ahora, de la condición de presiones yo puedo deducir una ecuación nueva. La presión por ecuación de estado que representa un despeje me resulta lo siguiente, nRT sobre volumen. Yo sustituyo eso para los dos gases, es decir, para el gas X. Moles del gas X, la R es una constante. Sabemos que si es una mezcla, la temperatura es la misma para los dos, así que una simple T. Y el volumen que ocupan los dos gases son los mismos, ¿sí o no, chicos? El volumen es el mismo para ambos gases. Lo propio para el gas Y, fíjense, los moles para el gas Y, R es la misma, temperatura es lo mismo para ambos y el volumen que ocupan los gases es el mismo para los dos. Así que se me simplifica todo. Y resulta que la relación de presiones es equivalente a una relación de moles, ¿sí? Esto es un tanto obvio o un tanto lógico, porque también recordemos que la definición de la fracción molar se representa por presión o por cociente de moles, ¿no, chicos? Pueden recordarlo así o deducirlo como yo lo acabo de hacer. Bueno, de cualquier forma, ya tengo una relación de moles, ¿sí? Moles de X más los moles de Y. Tengo una ecuación con dos incógnitas que no puede ser resuelta todavía. Sin embargo, yo puedo aplicar entonces un balance de moles. Fíjense, en esta columna es recomendable anotarlo así porque es más fácil darse cuenta de qué me falta y qué no tengo. Si yo aplicara en esta columna un balance de moles, es decir, que la suma de este mol más este mol más este mol es igual a 750, tendría una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles serían las incógnitas? Moles de X y los moles del gas Y. Fíjense, yo aplicando este balance de moles, sumatoria de moles para los 5 gases son 750 moles, así que yo puedo hacer este cálculo, estoy haciendo en la ecuación misma, fíjense, mol que representa masa sobre el peso molecular, ¿sí? Masa 49,89 respecto de 32. Anoto eso, hago el cociente de masa. Si quiero lo puedo calcular por separado o simplemente una suma conjunta, como lo estoy haciendo yo. Moles del nitrógeno, fíjense nuevamente, 4000 entre 28. 4000 entre 28. Por eso yo suelo anotar así. Esto significa que puedo hallar, ¿no? Y este es 680 respecto de 2. 680 respecto de 2. Representan a los moles de cada gas, más los moles de X más los moles de Y. Y en total son 750 moles. 750 moles, le resto toda esta sumatoria, obtengo 111,019 moles. Finalmente, ¿qué me doy cuenta yo? Que tengo una ecuación con dos incógnitas y una segunda ecuación con las mismas dos incógnitas. Por lo tanto, mi problema se resume en encontrar los moles de X y los moles de Y, ¿sí o no, chicos? Porque es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos incógnitas, dos ecuaciones. Y bueno, la resolución del sistema puede ser por métodos que ustedes ya conocen. Resolviendo por un método tradicional, a ver, un despeje, una sustitución. En esta sumatoria moles de X lo dejo tal cual y los moles de Y despejo de aquí, a ver, un despeje mental, 4 por nx, el 3 iría a dividir, ¿verdad?
tendríamos esta equivalencia para los moles de Y, ¿sí? Esto me dice que es igual a 111. Yo resuelvo, ¿sí? Ya tengo los moles del gas X. Y lo propio, teniendo los moles del gas X, puedo sustituir en la ecuación 2 y me quedaría de esta forma, ¿no? Moles de Y igual a 111 y este 47,5 iría a restar y ya tendría los moles del gas Y. En resumen, de cualquier forma que yo resuelva el sistema, voy a encontrar soluciones para Nx y para los moles de Y. Bueno, teniendo esto como dato y esto como dato que podría ser, fíjense que tienen que tienen 2 de 3, entonces puedo hallar un tercer dato para esta columna, fíjense, para esta fila, para Y. Conozco el peso molecular de Y y conozco ahora los moles de Y, entonces puedo hallar la masa del gas Y. Bueno, entonces ahora la masa del gas Y, ¿cuál sería? Recurro a mi definición de moles, que es masa sobre el peso molecular. Entonces la masa, un simple despeje, me dice que son los moles multiplicado por el peso molecular. Los moles, fíjense que yo ya tengo calculados, 63,40 moles. Y bueno, el problema me daba una serie de condiciones tal que yo podía hallar que el peso molecular son 30 gramos por mol. Entonces hago la respectiva multiplicación y encuentro la masa de Y, 1903,2 gramos, ¿sí? Ya tengo la masa de Y. Tengo esto ya de dato. Esto también ya es dato. Solo me falta un tercer dato, ese dato más para hallar el tercero, que es el peso molecular de X. Tengo esto y tengo ya ahora la masa de Y, ¿no? Ahora fíjense, tengo esto, me falta esto, tengo la masa total y tengo la masa de Y. ¿Qué es lo más lógico hacer? Un balance másico para encontrar ¿qué valor? La masa del gas X. Hagamos eso. Balance de masa ahora. Sumatoria de masas de los 5 gases me dice que es 13.665. Sí, está bien, 13.665. Sumo esto y sumo esto. Tengo los valores anotados. 4.900, 4.680. Y bueno, la masa del gas X es lo que me interesa. Y la masa del gas Y yo lo acabo de calcular. Hago una simple resta usando la calculadora. Y resulta que la masa X del gas X es 2091,8 gramos. ¿Sí? Es la masa. Fíjense ahora. Yo ya tengo la masa del gas X y tengo también los moles del gas X. Tengo la masa y tengo los moles. Tengo los dos datos para hallar un tercero, que es el peso molecular de X, que es lo que me pide el problema. Entonces yo recurro a mi definición de moles. Moles de X, masa de X sobre el peso molecular. Despejo el peso molecular, que me quedaría masa 2091,8 respecto del número de moles, que es 47,579. Lo tengo aquí anotado, así que sí. Entonces hago la división y es la respuesta del problema, ¿no? Que el peso molecular del gas X es 43,965 gramos por mol. Bueno, esta es la respuesta para mi respectivo problema de la gestión 2019. Y fíjense que no usamos un dato. El dato que no hemos usado es el siguiente. A ver, vamos retrocediendo. Todo el dato, todo el planteo hemos usado excepto ese dato, que la presión total son 2 atmósferas. En la resolución que yo acabo de plantear, si bien no es la única forma de resolverlo, pero para mí es la más recomendable, porque fíjense, puedo hacer la tabla, esa tablita, y puedo hallar dos datos y hallo un tercero, ¿sí? Es lo que siempre yo hago, dos datos, hallo un tercero, y fíjense aquí me faltaba un tercero y hallo estos dos datos. Y fíjense que igual puedo hacer un balance másico o un balance molar. Para mí es muy recomendable, pero sin embargo hay otro tipo de resoluciones que no lo voy a mostrar, pero pueden intentar resolverlo por otros métodos y tal vez usar esta presión total, que son 2 atmósferas, y tendría que salir un resultado muy parecido o el mismo. Bueno, quedaremos aquí. Hasta un próximo video. Hasta luego, chicos. Respuesta.